Hola, buenas tardes, noches, días. Hoy, después de ya haber revisado todos los temas de sensopercepción, estamos aquí para compartir todo lo que hemos aprendido durante esta primera unidad. Así que tráiganse su café y pónganse cómodos. Bueno, pues primeramente para hablar de la sensopercepción tenemos que saber qué es y por ello la sensopercepción está compuesta de dos palabras, la cual es la sensación, que está definida como esa impresión producida por algo y captada mediante los sentidos. Y también la percepción, el cual es un proceso cognoscitivo, el que nos sirve para reconocer la naturaleza de un objeto y el cual es interpretado por el sistema nervioso. Para que este proceso funcione, requerimos de un estímulo, un receptor sensorial, un procesamiento, que es toda una vía, y la percepción, que la realiza nuestro cerebro. Creo que es bueno también mencionar lo que es el procesamiento de arriba abajo y abajo arriba, ya con los conceptos mencionados de mi compañera. Los procesos de abajo arriba es de lo sensitivo a lo perceptual, y estos están guiados por información sensitiva que está en nuestro entorno físico. Los procesos de arriba a abajo, que son de lo perceptual a lo sensitivo, buscan como extraer información sensitiva que pueden estar como guiados por nuestro conocimiento, nuestras creencias, expectativas y también los objetivos. ¿Qué les parece si comenzamos con la sensopercepción gustativa? La sensopercepción gustativa tiene esta capacidad de proporcionar información para que nosotros podamos discriminar o detectar sustancias buenas o nocivas y las cuales se pueden encontrar en nuestro ambiente. Este es a base de estímulos químicos que se detectan a través de los receptores gustativos. Los receptores gustativos serían los botones gustativos, los cuales se encuentran en las papilas gustativas, que son como unos pequeños granitos que se encuentran dentro de la lengua. Vamos a mencionar que esto inicia la cavidad bucal. Sabían que la lengua tiene el 75% de receptores sensoriales gustativos, que es lo que vamos a englobar nosotros con esta información. La lengua es un músculo estriado que puede medir entre 7 a 8 centímetros aproximadamente, y es un músculo que se desplaza libremente sobre toda nuestra cavidad bucal. Lo que transforma toda esta información, que se conoce como transducción, son las células ciliadas, que son las encargadas de hacer esta transducción, y se van a regenerar alrededor de 14 días si es que se dañan o se lastiman, ¿no? Vean ustedes que para el sentido gustativo no solo se hace uso del sentido gustativo como tal, sino que también se hace uso del olfativo. En este se tienen como receptores el epitelio olfatorio y las neuronas bipolares de la cavidad nasal. Y es así como nos llegan los diversos olores de las comidas y los receptores del gusto, que son las células gustativas localizadas en los corpúsculos o botones gustativos de las papilas gustativas. Sí, ahora ya podemos hablar un poco las generalidades del olfato, y me gustaría mencionar que es un sentido bastante necesario para la supervivencia y que participa mucho en la conducta. La sensopercepción olfativa tiene esta capacidad de detectar diferentes sustancias químicas del ambiente, y esto es gracias a los quimiorreceptores. Y como menciona mi compañera Jimena, desempeña un papel importante en la decisión de estrategias de supervivencia, también para poder detectar alimentos, descubrir la presencia de un medio seguro o peligroso, y también se hace posible para las especies poder localizar otra especie para reproducirse, y también tiene conexión de las emociones. Algo muy interesante de este sistema es de que además hay un sistema olfatorio de accesorio que se le llama el sistema vomeronasal, que está en todas las especies, incluido el ser humano, aunque en este pierde efecto durante el nacimiento y le permite reconocer las feromonas de nuestra misma especie. Sí, por ejemplo, algo que a mí me pareció muy sorprendente fueron el tema de las feromonas, y cómo incluso en el tema de la maternidad y de la lactancia es algo muy importante para que los bebés puedan alimentarse y saber que tienen que alimentarse de su madre. Aparte, también se han encontrado feromonas que influyen en el ciclo menstrual, donde en las mujeres, ya que estudios han aportado que hay evidencia de que en el comportamiento, cuando comparten un espacio entre mujeres y pasan mucho tiempo juntas, hay posibilidad de que sincronice su ciclo menstrual. Por último, algo muy importante y muy interesante y que es muy emocional es el fenómeno Proust, que es una memoria autobiográfica con alto contenido emocional. Cuando olemos algo, nos hace un recuerdo que alguna vez olimos y ahí nos evoca una emoción. También otra cosa importante es cómo los bebés reconocen a sus madres, que, sí lo hacen por el sentido del olfato, pero no es el olor de la madre en sí, sino más bien de su leche materna y del líquido amniótico de cuando este bebé se encontraba dentro de la misma madre. Me gustaría también hablar de la sensopercepción visual. ¿Qué les pareció este tema, compañeros? Más que nada tenemos que primero saber qué es lo que es el ver, ¿no? Que es localizar objetos en el espacio y reconocerlos, y también para detectar imágenes y darles un significado. Y esto se puede hacer a través del espectro visual, que es electromagnética, y tiene el poder de captar información que la luz del espectro visible hace llegar a nuestros ojos. Así es, como mencionó mi compañera, los receptores que participan detectan fotones, que es precisamente la luz. La luz, a través del ojo, traspasa por ciertas estructuras que tienen varias densidades, y ahí es cuando se habla de la refracción de la luz, que es el cambio de dirección de la luz, lo cual hace que los receptores capten la imagen al revés, pero gracias al cerebro podemos ver adecuadamente. Igual vamos a mencionar que nosotros tenemos estructuras sensoriales que son los que nos permiten que la luz llegue a nuestros receptores.
También pues serían los parareceptores, que sería todo lo que protege a nuestro sentido, que es pues las cejas, párpado inferior, superior, pestañas, todo lo que es el área externa. Igual vamos a mencionar lo que son pues las áreas internas, que sería pues la pupila, el iris, la córnea. Y bueno, más que nada son la pupila también, que puede ser un esfínter pupilar, y el iris, pues de todo lo conocemos, que es la porción de color, y la función es regular la cantidad de luz que tenemos. También otra estructura muy importante es la esclerótica, que es como la parte más dura o la que más cuesta, por ejemplo, en una disección cortar. Pues esta es la que le da forma y protege las partes internas. También pues está la última, que bueno, a mi parecer es la más importante, que es la retina, que es la encargada de recibir toda la luz y convertirla en pues potenciales de recepción e impulsos que después van a llegar a unas células que se encuentran en la misma retina, que serían las ganglionares, bipolares, y los fotorreceptores, que son los bastones y conos. Claro, y creo que la importancia de todas estas estructuras radica en que si estas fueran dañadas, estas o las de la corteza cerebral, provocaría enfermedades o trastornos de la patología como el daltonismo, el cual es cromosómica y no detecta el color, la agnosia visual, la cual es la incapacidad de identificar el estímulo visual, la cromatopsia central, que es parecido al daltonismo, pero este es debido a un daño o lesión, la prosopagnosia, que es esa incapacidad de poder reconocer rostros, o incluso la cinetopsia, que es esa incapacidad de percibir el movimiento. Entonces creo que si un cerebro con alguna de estas patologías no puede percibir lo mismo que un cerebro sano. Y también, bueno, comentar un poco de lo que fue el documental, que se habla un poco de un ejemplo de un explorador de cavernas que muestra una situación donde se quedó atorado en un túnel estrecho, y esta persona pudo presenciar una privación sensorial porque no podía ver completamente nada y tampoco podía oír. Entonces, al momento en el que pueden sacar a este chico, él no reacciona, ¿no? Se queda como estático, y comenta que esto pasa cuando el cerebro está abrumado, las funciones del cerebro pues se debilitan, y para que esto pueda, las funciones puedan volver a funcionar correctamente, comenta lo que es la importancia de la meditación. Y bueno, para mí fue algo muy interesante este tema de la meditación, que hace que podamos ayudar a relajarnos y a tener menos sufrimiento en una situación como esta. Igual quisiera mencionar que los conos son los encargados de la agudeza visual, la visión central fina y la visión en color. Los bastones son los encargados de la visión nocturna y de la visión periférica, lateral. Son más numerosos que los conos y tienen sensibilidad a la luz, a mucha mayor luz. También podremos hablar ya un poquito sobre la sensopercepción auditiva. ¿Qué les parece? Sí, bueno, en la sensopercepción auditiva pues es esta capacidad para percibir e interpretar información pues que llega a nuestros oídos. Y esto es por medio de diferentes estímulos de sonidos de diferentes frecuencias. Y este estímulo pues es a base de energía mecánica, y pues en este caso serían las ondas sonoras. Y bueno, es probable que la audición sea nuestro sentido social más importante, ya que la audición nos conecta con otros y con el mundo que nos rodea. Y aunque las ondas mecánicas de este estímulo sean mecánicas, pues nuestro cerebro siempre se va a encargar de cambiar esa energía a electroquímica, nunca lo olvidemos. El sonido que capta no se trata únicamente de frecuencias, también es importante la intensidad del sonido, es decir, la amplitud y el volumen y la complejidad que tienen los sonidos. Sí, por ejemplo, un ser humano tiene más o menos un rango de 20 Hz a 20.000, es el límite en el que nuestro cuerpo lo puede percibir. Vamos a mencionar que nuestro sistema auditivo se divide en externo, medio e interno. Normalmente nosotros desde grados menores de educación conocemos el famoso martillo, yunque y estribo que se encuentra en nuestro oído medio. Se encargan más de amplificar aquellas ondas y tratar de que vibren igual, así creando un sonido. Así es, en el órgano interno está la cóclea, y en esta estructura redondita hay un órgano que se llama órgano de Corti, que es donde se encuentran estas células que son ciliadas para detectar las vibraciones, que se mueven, depende de las vibraciones, y una membrana que se llama basilar, que está igual en verdad, que se estira en una parte más delgada y en otra más ancha, y va a detectar el tipo de tono, ya sea agudo o grave, del sonido. También mencionar que este estímulo también sigue las vías dorsal y ventral, o sea, no nada más se queda en el lóbulo temporal, sino que va por otras áreas como la dorsal y la ventral que llegan al lóbulo parietal, y donde se hace consciente más el estímulo, como saber dónde está, qué es, qué tamaño y todo esto que lleva el cerebro. Y las células auditivas son sensibles a las vibraciones del aire, o sea, las ondas sonoras. Bien, bueno, del documental que vimos podíamos ver el ejemplo de la chica sorda, que pues ella, para poder percibir pues el mundo, ella sostenía un globo y hablaba o ponía el radio junto a él y sentía todas las vibraciones a través del globo.
También se ponía frente a un espejo y se ponía la mano en la garganta como un afinador visual y se siente cómo son más fuertes esas vibraciones y cómo las notas hacían como cosquillas y así poder identificar cada una. También algo muy interesante es que mantenía los pies descalzos en el piso para poder sentir como los ritmos que había alrededor. Un sistema que tiene mucha relación con el sentido auditivo es precisamente el sistema vestibular, el cual nos proporciona información acerca del movimiento y orientación de nuestro cuerpo con respecto a la cabeza. Vamos a mencionar que consta de 3 canales semicirculares, más el utrículo y el sacúlo. Se activa si los cilios se inclinan hacia una dirección, eso podría ser como un ejemplo. Claro, ¿alguien me podría mencionar alguna de las vías que les pareció más interesantes? Bueno, yo sé que se encuentra una vía vestibulo-tálamo-cortical, me parece, que está involucrada en la percepción de la orientación corporal en el espacio extrapersonal. Supongo que esto tiene mucho que ver también con la propiocepción de qué espacio ocupa el cuerpo en un lugar. Otra muy interesante es la vía vestibular, que es precisamente la que depende del movimiento de los ojos. Es como cuando nos mareamos y tenemos los ojos muy agitados. Muy interesante. La vía vestibulocerebelosa, la cual siempre recibe aferencias del cerebelo para mantener el equilibrio. ¿Ustedes sabían que en el sistema vestibular se tiene como uso el sentido vestibular de la posición corporal, el cual tiene como receptores a las células ciliadas en conductos vesiculares y órganos otolíticos de los oídos internos? ¿Qué les parece si hablamos ahora de otro sistema que es la somatosensación? Bueno, la somatosensación tiene que ver con el tacto, que es a través de los sentidos cutáneos. Y estos receptores sensoriales que se encuentran aquí están en el órgano más grande, que es nuestra piel. Y esto es de manera más, bueno, esto es de manera más externa, pero también están de manera interna, que pueden ser los órganos o los músculos. Se identifican 5 sistemas que captan 5 estímulos que vendrían siendo la presión, calor, frío, dolor y la posición articular. La presión, el calor y el frío son los que captan únicamente la sensibilidad cutánea, mientras que el dolor es la nocicepción y el único de propiocepción sería la posición articular. Para que estas sensaciones lleguen al cerebro pasan por 2 vías. La primera sería la lémico-mediocolumno-dorsal, que lleva 3 sensaciones diferentes. La propiocepción, que ya mencionó mi compañera, tacto fino y la sensibilidad para las vibraciones comparten la misma vía. Después está la vía espinotalámica, la cual hay 2 modalidades táctiles, que es el dolor y la temperatura, que de igual manera comparten la vía. Una patología bastante interesante que mencionamos en la clase fue la del miembro fantasma, la cual nos recuerda que el cerebro tiene esas conexiones a pesar de que hayamos perdido un brazo o nos lo hayan amputado. Y entonces podemos sentir dolor o podemos sentir que aún tenemos esa parte de nuestro cuerpo. Me pareció muy interesante. Y bueno, creo que para concluir me gustaría saber un poco de qué es lo que opinan ustedes de esta unidad. Bueno, de mi parte creo que es bastante interesante e increíble la forma que tiene de adaptación todos estos sentidos, ¿no? Y cómo funcionan en nuestro entorno y nuestra supervivencia. Creo que después de haber visto todos estos temas es importante valorar nuestros sentidos y apreciarlos y cuidarlos mucho porque es lo que nos mantiene conociendo nuestro mundo constantemente. Hay que mencionar que todo esto es un proceso creativo donde vamos a intervenir con la atención, con las expectativas que tengamos dependiendo de nuestras necesidades o deseos y más que nada sería por prejuicios o seleccionar alguna información. Otra característica importante de estos sistemas es de que son altamente interdependientes, lo que quiere decir que no están dependientes uno de otro, sino de que son simultáneos para nuestra supervivencia. Entonces se usan todos. Podemos decir que todos estos sentidos, además de encargarse de la adaptación, la supervivencia, para ello necesitan pues detectar, traducir, transmitir y procesar la información que van detectando de su mundo exterior. Asimismo, es interesante ver cómo cada uno tiene una función específica que termina clasificándolos en mecánicos, térmicos y químicos. De igual forma es de suma importancia el conocimiento y el poder reconocer estos sentidos del tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Bye. Gracias. Bye.